El debate usualmente nos dice abolir regular, y es que no es abolir regular porque hay 6 modelos jurídicos a lo largo de la historia, ¿vale? Y os lo voy a exponer brevemente para que tengáis al menos algunas claves para entender cuáles son esos modelos jurídicos. Y todos ellos regulan la prostitución, ¿vale? Toda política regula, de hecho, la prostitución. En el siglo XIX se dieron los 3 modelos clásicos, los modelos marcos, los tipos ideales. En primer lugar, tenemos el reglamentarismo. El reglamentarismo entiende la prostitución como un mal necesario. Es decir, es necesario para el mantenimiento del orden social, para el mantenimiento del matrimonio, es esta idea de que si no se propagarían las violaciones, toda esta mentalidad es la mentalidad reglamentarista. Y en realidad era un intento de proteger a las tropas napoleónicas del contagio de la sífilis, ¿vale? Entonces, para que podamos hablar de reglamentarismo, no significa que la prostitución pase a ser conceptualizada como un trabajo, ¿no? Sino que hay un modelo de control estatal sobre la actividad de la prostitución. Y para que hablemos de reglamentarismo tienen que darse 3 ingredientes, ¿vale? Y esto muy rápido os los pongo, pero para que lo entendáis. Primero, fundamentalmente, controles médicos obligatorios, ¿vale? Exámenes vaginales, para garantizar que la mujer, el producto, está en buen estado, porque esta es la mentalidad. A continuación, los resultados de esos exámenes médicos se plasman en cartillas, es decir, que están a disposición del cliente. El segundo elemento sería el registro, la inscripción de las mujeres, lo que se ha llamado el carné de puta, ¿ok? Y finalmente, la zonificación. Es decir, hay unos espacios donde es legal ejercer, donde está tolerado, y en otros espacios deviene en ilegal. Situáis más o menos el reglamentarismo en consecuencia, ¿no? O sea, es decir, tenemos estos 3 ingredientes de control: médico, higienista, policial, administrativo. Y en este modelo, la prostituta es pensada como una mujer peligrosa, un sujeto de control, porque más que nada es un chivo expiatorio del contagio de enfermedades venéreas. Vale. En el siglo XIX surgió el movimiento abolicionista. Ese movimiento abolicionista ha tenido 4 derivas históricas, que no os las expongo porque es largo, pero para que me entendáis, en esta primera etapa, el movimiento abolicionista no nace con la intención de abolir la prostitución, nace con la intención de abolir la reglamentación, el control estatal sobre los cuerpos de las mujeres. Luego ya deriva el movimiento de pureza social, luego ya va pasando, luego viene el feminismo cultural estadounidense de los años 80 y luego finalmente el neoabolicionismo nórdico, que luego lo vemos. El modelo abolicionista clásico, a nivel jurídico, lo que hace es tolerar la actividad de la mujer mientras persigue el lucro de las terceras partes, ¿vale? De proxenetas y rufianes. El lucro, sí, a veces no diferencia rufianismo de proxenetismo, pero bueno, lo que hace es perseguir el lucro de las terceras partes. Y obviamente entiende a la prostituta como una víctima, ¿vale? No me detengo mucho más porque creo que además del movimiento abolicionista es de lo que más información tenemos, es de donde se nos educa sobre prostitución sistemáticamente desde todos los espacios. Finalmente, en el siglo XIX, digamos que por el poco éxito del modelo reglamentarista para acabar con las enfermedades venéreas, porque es esta idea de los grupos de riesgo en lugar de las prácticas de riesgo, surgió el modelo prohibicionista, que venía un poco de la comunión entre el higienismo y la escuela criminológica, la primera versión de la criminología a manos de César el Hombroso. Pero para que nos entendamos, el prohibicionismo sí que va a entender la prostitución como un mal moral sin reservas, ¿vale? Un mal moral, una perversión moral, hoy en día lo conceptualiza como una vulneración de derechos humanos muy cercana en sí misma, no lo que se dé en sus condiciones, sino en sí misma, muy cercana a la cosmovisión abolicionista. Y el prohibicionismo lo que hace es entender a la prostituta como una delincuente. O sea, esto es un fenómeno criminal y voy a perseguir a todo el mundo, clientes, intermediarios y mujeres que ejercen la prostitución. En la práctica, a quien más persigue y criminaliza es a las mujeres. Es el modelo de Estados Unidos, a excepción del estado de Nevada, ¿vale? Y es el modelo de prohibición. Hasta aquí se me entiende, ¿no? Siglo XXI, albores del siglo XX, pero ya en el siglo XXI es cuando tenemos los otros 3 modelos que se han producido. El siguiente es el modelo regulacionista o de legalización, que es el que conoce todo el mundo, Alemania, Holanda, ¿no? Esto os suena. No lo voy a exponer al completo porque es muy largo, pero sí que me gustaría señalar una serie de características para que lo tengamos muy claro. En primer lugar, este modelo lo que hace es una regulación ad hoc de la prostitución,
¿vale? Una regulación específica, una regulación concreta que además apareja una política fiscal, unos impuestos muy altos que en la práctica solo pueden asumir empresarios, ¿vale? O sea, va beneficiando a las terceras partes. Ha empezado un poco en media res. Lo que quiero decir sobre la regulación es que no es el modelo que defienda la posición de derechos, ¿vale? Y no es el modelo que tenga los intereses de las prostitutas, de las mujeres que ejercen como prioridad. Lo que tienen como prioridad son los intereses de las arcas de los estados y también es una cuestión de control fronterizo, también tiene que ver con todo lo que hablaba Clarisa anteriormente. Pero me interesa situar esto que os acabo de decir y, en segundo lugar, deciros que en el fondo no hace sino resucitar los ingredientes del reglamentarismo decimonónico. Muchos de esos ingredientes se reactualizan en nuestro siglo, de modo que los controles médicos ya no los va a promocionar el Estado, pero se reproducen en espacios a terceros, muchas veces. En segundo lugar, sigue habiendo una inscripción, sigue habiendo un registro, un control de la prostitución. Y en tercer lugar, y lo que es más importante, sigue habiendo zonificación. Y hay, por ejemplo, ciudades de Alemania donde la prostitución callejera deviene en prohibida, ¿vale? No se puede ejercer en cualquier lugar de cualquier manera, porque además tampoco sacarían beneficio de esa forma. Entonces, no es un modelo que ponga los intereses de las mujeres ni los derechos de las mujeres en el centro, sino pone los intereses de terceras partes. ¿Esto queda claro? Vale. En segundo lugar, tenemos en el siglo XXI el neabolicionismo nórdico, el modelo sueco, también en otros tantos países de Europa, que, por no detenerme demasiado, porque luego lo veremos en la parte que nos toca en España, que está implantada, el neabolicionismo lo que hace es ampliar el rango de criminalización ya no solo a terceras partes, sino también al cliente, ¿no? Que se nos presenta como el gran hallazgo. Vamos a ir a por el cliente y así acabaremos con la prostitución. Luego lo vemos en la práctica en España, que ha supuesto, porque parte de la ley Mordaza tiene este espíritu. Y finalmente tenemos el modelo de despenalización neozelandesa, que a mi juicio es el modelo que recoge realmente el espíritu del movimiento de los derechos de las prostitutas. O sea, para que nos entendamos también, cito dos características muy rápidamente para que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, no regula la prostitución bajo una ley específica. Lo que hace es despenalizar todo su universo, a excepción de la prostitución de menores y la trata de personas, y luego la prostitución pasa a regirse por las leyes ordinarias del trabajo. En primer lugar. En segundo lugar, es una ley elaborada y evaluada por el Comité de Prostitutas Neozelandés, en colaboración directa con ellas. Esto significa que aquellos aspectos regulados, porque obviamente hay aspectos regulados si hay trabajo asalariado, esos aspectos regulados se han hecho con la colaboración de ellas. No hay registros, no hay control, no hay controles médicos obligatorios, no hay zonificación tampoco, aunque hay zonas más conflictivas como la de Auckland, no sé que lo pronuncio mal, pero bueno, hay zonas más conflictivas que otras. Y se trata de un modelo que pone en el centro los derechos humanos, la seguridad, la salud y sobre todo está pensado desde la filosofía de la reducción del daño, ¿vale? Por ejemplo, en Nueva Zelanda las mujeres están protegidas en el sentido de, por ejemplo, pueden retirar el consentimiento sobre una práctica y negarse a hacerla incluso después de haber cobrado. Vale, ahora la pregunta, ¿me habéis entendido hasta ahora? Sí. Vale, la pregunta, si ponme el siguiente, es ¿cuál es el modelo español? O sea, si os he contado los modelos jurídicos, en realidad lo que me interesa saber es cuál es el modelo que impera en España. Y ya os adelanto que es complejo, no es uno solo. Yo defiendo que se trata de un híbrido, creo que no soy la única, creo que esto es una intuición bastante común, que se trata de un híbrido que combina diferentes elementos de los modelos jurídicos que hemos visto. Normalmente la exposición del modelo español comienza y se detiene con el Código Penal, ¿vale? Entonces, el Código Penal ha pasado por diferentes modificaciones de su versión del 95, pero la que nos interesa se da en 2003. En 2003, España lo que hace es volver a penalizar todo tipo de proxenetismo, coactivo o no coactivo, es decir, aquel que se dé con el consentimiento, cualquier tipo de intermediación de terceros está penalizado. Esto lo sabemos, ¿no? O sea, en España, prostituirse de manera independiente siendo mayor de 18 años es perfectamente legal y es muy importante que esto se maneje de manera clara porque las mujeres, una de lo que
debido a la internalización del estigma, muchas veces manejan la idea de que lo que hacen no es del todo legal, que están haciendo algo que en el fondo es un delito, que están en medio de esa caracterización, y es muy importante reforzar la conciencia de que no, el ejercicio de la prostitución independiente es legal, ¿vale? Lo que se penaliza, lo que se persigue es la intermediación de terceras partes, ¿vale? El lucro de terceras partes, sea coactivo o no coactivo. Aunque en el 2015 se redefinió el tema del proxenetismo y a la práctica muchas veces solo se persigue el proxenetismo coactivo, ¿vale? De todas formas, sigue operando el Código Penal para imposibilitar el reconocimiento de la relación laboral. Y luego iremos a esto, ¿vale? También por 2 epígrafes del Código Civil, pero para no complicar demasiado el tema. Además, yo no soy jurista, pero para no complicarlo. Entonces, lo normal es que nos digan, España es una nación abolicionista porque su Código Penal lo es, y en 1956 Franco ratificó el convenio del 49 de Naciones Unidas, lo que se llama el Tratado Lex Sucés, y desde ese momento nos metió en el abolicionismo, ¿no? La Segunda República también abrazaba el abolicionismo, pero sobre todo a partir del 56, cuando Franco ratifica este convenio. Normalmente la exposición se detiene aquí. A mí lo que me interesa es que vayamos a normas de menor jerarquía que el Código Penal para que complejicemos ese marco y entendamos que realmente no hay solo abolicionismo. En segundo lugar, tenemos otra serie de ingredientes, ¿vale? En primer lugar, el alterne, la actividad alterne, ¿sabemos lo que es el alterne? Flirtear con clientes de un establecimiento para que consuman bebidas de ese establecimiento, ¿vale? El alterne, desde la jurisprudencia social, desde los años 80, está reconocido como trabajo, es decir, se reconoce la relación por cuenta ajena en el alterne, si se cumplen las notas características del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Si se cumplen, se entiende que hay una relación laboral, aunque hay sentencias de todo tipo, pero por no complejizarlos diré que la práctica es ir reconociendo la relación laboral. Ahora bien, esas mujeres alternan en el mismo espacio en el que se prostituyen. O sea, los empresarios del alterne están encuadrados dentro de lo que se llama la tercería locativa, ¿vale? De modo que su actividad consiste en el alquiler de habitaciones para que ellas ejerzan la prostitución por cuenta propia. Captan a los clientes, con esos clientes alternan, en ese trabajo como alternadora es por cuenta ajena, y luego los suben a la habitación donde desempeñan la prostitución por cuenta propia. Obviamente todo esto es sobre el papel, ¿eh? Luego se pueden producir vulneraciones de todo tipo y esa cuenta ajena puede no ser del todo cuenta ajena, esto tendremos que verlo de manera contextual, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que entender es que hay una puerta de entrada a la prostitución, que en los mismos espacios donde se ejerce, eso está reconocido, la relación laboral está reconocida. La del alterne, la de la prostitución, no. En segundo lugar, tenemos una patronal reconocida por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional desde el 2003. ¿Vale? Esto también muy importante que lo manejemos. La patronal existe y tiene reconocimiento, vinculada con España 2000. El mismo local que la Falange, en Valencia, ¿vale? Porque cuando se ataca a determinados sectores de las activistas del trabajo sexual y no se pone el foco nunca en estos señores. Y una última cuestión es que por política, sabéis que, bueno, no lo voy a complicar, ¿vale? Pero hay ciertas zonas del Estado, como Bilbao y Cataluña, donde está regulado por política urbanística, o sea, teniéndose a las competencias urbanísticas de cada uno de los espacios, donde tienen que ir los establecimientos, la normativa que tienen que seguir, ¿vale? Están reconocidos y la Administración les da licencias, ¿ok? Entonces, esto significa zonificación. Tenemos ingredientes de reglamentarismo vigentes. ¿Me entendéis, no? Entonces, no solo es abolicionismo, también tenemos reglamentarismo. Es verdad que ambos se retroalimentan para obstaculizar el reconocimiento de la relación laboral y para obstaculizar los elementos, digamos, para obstaculizar el acceso a derechos, voy a decirlo así. Vale, seguimos bajando en la jerarquía y nos vamos a lo que voy a llamar prostitución callejera malamente, porque realmente tendría que decir mujeres que captan a su clientela en la calle, ¿vale? Pero para abreviar un poco la fórmula, os diré prostitución callejera. Si atendemos al ejercicio en la calle, tenemos ordenanzas municipales en diferentes zonas del Estado español. Yo como mi trabajo de campo y mi formación la he hecho en Madrid, me voy a centrar en Madrid. Y en Madrid no tenemos ley mordaza, no tenemos ordenanza, tenemos ley mordaza, ¿vale? Entonces, la ley mordaza
tiene un epígrafe, un artículo en el que habla explícitamente de la prostitución, que es el artículo 36.11. Este artículo lo que hace es sancionar al cliente. Sanciona al cliente diciendo, usted no puede solicitar servicios sexuales cerca de zonas que pongan en peligro la seguridad vial, es decir, cualquiera donde haya una carretera, o cerca de zonas transitadas por menores. Si pasa la ruta del autobús escolar o lo que sea, esa zona, ahí no puede solicitar servicios sexuales, ¿ok? Entonces, en teoría, la ley Mordaza es neoabolicionista porque lo que sanciona es al cliente, ¿vale? Y otras ordenanzas como la sevillana también se dedican a criminalizar la solicitud de servicios sexuales. Sin embargo, vuelvo a la ley Mordaza, hay dos artículos que de manera encubierta sancionan a las mujeres. El primero es el 37.5, que lo que sanciona es la exhibición obscena, vestirse determinada, vamos a simplificarlo en vestirse de determinada manera de espacio público, pero solo si lo hacen las prostitutas, también tenemos que decirlo. Y luego tenemos el 36.6, que es el mejor, se llama desobediencia a la autoridad. Y por este es por el que se multa sistemáticamente a las mujeres en Madrid, ¿vale? Porque también hemos ayudado a recurrir las multas de la ley Mordaza, sabemos que es el que se emplea de manera general. El problema es que por desobediencia a la autoridad se multa a todo el mundo, a toda la ciudadanía, ¿vale? Entonces están todavía más ocultas las multas que se interponen a las mujeres. Entonces, si atendemos al ejercicio en la calle, vemos que tenemos aspectos del neoabolicionismo y aspectos del prohibicionismo. Y en gran medida, atendiendo a las ordenanzas municipales, sé que es por donde van los resultados del estudio del Grupo Antígona, lo que tenemos es un semi-prohibicionismo en España. Y daros cuenta cómo funciona de manera perversa. Yo penalizo el ejercicio en la calle, pero a terceros en espacios del alterno está permitido. ¿Qué estoy consiguiendo?